Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la magia del tejido. Mi nombre es Laura y en esta ocasión te vamos a enseñar a tejer el punto derecho y el punto revés, dos puntos muy básicos de una manera muy sencilla, tanto para agujas rectas como para circulares. Así que, comenzamos. En esta ocasión te traemos el punto derecho y el punto revés porque son los puntos más básicos para tejer cualquier prenda. Y estos te van a permitir tejer puntadas como la puntada jersey, de la cual ya tenemos un tutorial en este canal. Te vamos a dejar el link en la parte superior del video. La forma en que te vamos a enseñar a tejerlos lo vas a poder hacer tanto para agujas rectas como para agujas circulares. Y también te van a ayudar a hacer todas las otras puntadas que vamos a ir trayendo poco a poco en el canal. Para empezar, vamos a montar puntos en las agujas. Yo monté muy poquitos porque son puntos muy básicos y muy fáciles los que vamos a hacer. Si tienes dudas de cómo montar los puntos, te vamos a dejar el link del tutorial en la parte superior del video. Bueno, como ya vemos, como sabemos, para empezar a tejer, lo que vamos a hacer es pasar el estambre por nuestro dedo índice. Y una vez que ya lo tenemos, vamos a pasar el primer punto. Ahora, para tejer el derecho, vamos a meter nuestra aguja por la parte de enfrente del punto. Vamos a tomar un poco de estambre del que está en nuestro dedo índice y vamos a jalar. Vamos a soltar ese punto que ya se tejió. Esto es un punto derecho. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Aquí se ve, si se alcanza a percibir, como un ojalito. Aquí está el ojalito, es como una palomita. Ahorita vamos a ver cómo se ve el punto derecho, el punto revés. Vamos entonces a meter la aguja, vamos a tomar estambre del dedo índice y jalamos, siempre por enfrente. Soltamos el que ya tejimos. Tomamos estambre del dedo índice y jalamos. Nuevamente, tú hazlo poco a poco, muy lento. Repite el video todas las veces que tú consideres necesario para que puedas aprenderlo. Entonces metemos por la parte de enfrente, tomamos un poco de estambre y jalamos. Este que ya lo tejimos, lo soltamos. Nuevamente metemos la aguja, tomamos un poquito de estambre del dedo índice y jalamos. Si te vas dando cuenta, así es como se ve el punto derecho ya tejido. Nuevamente tomamos un poco, vamos a hacerlo así de ladito para que veas cómo es. Vamos a tomar poquito de estambre y jalamos. Nuevamente observa cómo nos va quedando. Aquí se ven como palomitas las que nos van quedando. Ese es un punto derecho. Monté muy pocos puntos para que se haga esto rápido, para que no se haga tan tedioso. Entonces vamos a tomar, jalamos y soltamos. Nuevamente metemos la aguja por enfrente. Con nuestra aguja tomamos el estambre que está en el dedo índice y jalamos. Nuevamente y jalamos. Recuerda que tú vas a poder mover tus manos para que ayudes al estambre. Jalamos y soltamos. Metemos. Mira, con mi dedo índice pude montar el estambre en la hoja y ya lo pude sacar. Nuevamente y sacamos. Tomamos el punto por enfrente, tomamos un poco de estambre del dedo índice y jalamos. Nuevamente y jalamos.
Al principio lo hacemos muy lento y poco a poco lo vamos a ir haciendo más rápido. Vamos a ir agarrando mucha práctica. No te desesperes, así es esto. Con mucha paciencia. El último, como ya sabrás siempre, bueno, el último punto siempre se va a tejer en revés. ¿Cómo es el punto revés? Tenemos así nuestra aguja. En lugar de pasar por el frente como el punto derecho, lo vamos a pasar por atrás. Y también por atrás vamos a meter la aguja. Nuestro dedo índice nos va a permitir pasar el estambre en medio de las dos agujas y con la que tenemos vamos a jalar hacia atrás. Así se ve ya nuestra primera vuelta tejido todo en punto derecho. Entonces vamos a voltear nuestro tejido y esto que nos queda es nuestro punto revés. Vamos a volver a hacerlo. Pasamos el primero. Entonces, como le hicimos la primera ocasión, pasamos por atrás, también metemos la aguja por detrás del punto. Nuestro dedo va a hacer que entre el estambre entre las dos agujas y jalamos hacia atrás. Soltamos el punto. Nuevamente, nuestro dedo, nuestra aguja la vamos a pasar por atrás tanto del estambre como del punto. Nuestro dedo va a poner el estambre entre las dos agujas y con la aguja vamos a sacar hacia atrás. Soltamos el punto. Nuevamente, por atrás del estambre, atrás del punto, metemos el estambre entre las dos agujas y sacamos. El punto revés se va a ver como un arrocito aquí a la mitad, no se van a ver como las palomitas que tenemos en el punto derecho. Así se van a diferenciar los dos puntos. Nuevamente vamos a meter la aguja por atrás del punto y del estambre. Metemos el estambre entre las dos agujas y sacamos. Soltamos el punto. Metemos, pasamos el estambre y sacamos. Recuerda que solo es cosa de práctica. Lo vas a poder hacer más rápido muy pronto, siempre y cuando practiques. Todo esto es de practicar. Si tienes alguna duda, recuerda que estamos atentos a la cajita de la descripción, en los comentarios, todas las dudas que tengas, ahí vamos a estar muy atentas. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas en el recuadro rojo. Si le das clic, automáticamente estarás suscrito. Y si activas la campanita con todas las notificaciones, te llegará justo al momento cuando ya subimos un video nuevo. Nuevamente pasamos por atrás, tanto del estambre como del punto, y jalamos. Vamos a jalar hacia atrás. Nos va a permitir que pasemos el estambre en medio de las dos agujas. Listo. Vamos, si se puede. Recuerda que solo es práctica, no desesperes. Por atrás, tomamos por atrás el punto, pasamos el estambre en medio y jalamos hacia atrás. Y ya tenemos nuestro punto revés. Así se ven como arrocitos nuestros puntos revés, arrocitos a la mitad. Y el punto derecho como palomitas. Así nos va a ir quedando. Esto fue todo por el video, esperemos que te haya gustado.
Un saludo a Obdulia Jurado y Verónica Ábalos por ver nuestros videos. Si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos tu comentario aquí abajo. ¡Nos vemos!